Eh, Muy buenas noches, estudiantes del diplomado Intervención de la Conducta Suicida por Unidelpi. Damos continuidad a nuestras sesiones programadas. Continuamos con el tema que es promoción de la salud mental. Quisiera empezar, voy a hacer como el contenido de lo que vamos a estar trabajando en este momento. Vamos a revisar a grosso modo la ley 1616 del 2013, que es la ley de salud mental, que en mi primera o en mi segunda clase les estuve comentando. Entonces, ese es el primer punto. También vamos a revisar un artículo que se titula Política de Salud Mental para la Población Adulta Mayor en Colombia, realizado por Carlos Molina, de la Universidad Externado de Colombia. Siempre hemos priorizado, ¿cierto?, los niños, los adolescentes y los adultos, pero pues hemos dejado de lado los adultos mayores. Entonces, en esta ocasión vamos a revisar también cuál es la propuesta desde las políticas públicas y cuál debe ser como nuestra orientación para las personas de la tercera edad. Y a su vez vamos a hacer un recorrido, un breve recorrido por la historia de la salud mental, ¿cierto? De cómo empezó todo esto, porque pues todos tenemos de una o de otra manera ciertas ideas, pero pues vamos como a organizarlas. ¿De acuerdo? Entonces espero que este tiempo, que el ejercicio que vamos a realizar, pues sea de provecho para su formación como profesionales y también, como les he dicho siempre, que puedan comunicar y compartir a otros todos estos conocimientos. Pueden ir escribiendo las preguntas que surjan de este conversatorio para el día sábado poderlas resolver en nuestro encuentro. Bueno, entonces vamos a ir con un poco de historia, ¿cierto? Todo no ha sido siempre como lo vemos o como lo pensamos, ¿cierto? Entonces, en el siglo XV, ¿cierto? Porque esto se remonta a este tiempo, no habían unos lugares específicos para llevar a las personas que padecían o que sufrían una enfermedad mental. Normalmente se atribuía esta situación o estas anomalías a cuestiones espirituales. En algunos casos, desde el cristianismo, pues eran considerados demonios, pero para otras culturas, la persona que tenía unas manifestaciones comportamentales diferentes y aún erráticas en su pensamiento eran consideradas como iluminados por Dios y como que tenían algo más que decir. Entonces, vamos a situarnos entre el siglo XV y el siglo XVI. Resulta que el hospital, la palabra hospital, ¿sí?, viene de hospedar. Y inicialmente los hospitales no fueron pensados como hoy día los conocemos. Resulta que los hospitales fueron pensados para atender a los vagabundos, a los que estaban errantes, a los que acaban de salir de la cárcel. Entonces era una especie de hospicio, ¿cierto? O de lugar donde podían ir personas que tuvieran este tipo de características. Michel Foucault es un autor que ustedes pueden ver y disfrutar. Él es un autor francés y ha escrito varios libros sobre el tema de salud mental, entre los que les recomiendo Historia de la locura de la época clásica. Tiene tomo 1 y tomo 2, son libros bastante gruesos, pero donde explica pues cómo fue todo este movimiento. Inicialmente estos hospitales eran atendidos por monjas o religiosas, ¿cierto?, que brindaban como cuidado, atención, y ocasionalmente, si alguna de estas personas se enfermaba, pues se le pedía a un médico que fuera a atenderla, pero estas atenciones eran ocasionales. Deben saber también que en esos momentos que se utilizaba todavía este movimiento de la monarquía, los reyes utilizaban los hospitales como una forma de
de llevar y refugiar a estas personas no deseadas por ellos o socialmente, ¿cierto? Entonces podríamos decir que también el hospital tenía una función como de cárcel. Entonces démonos cuenta, era como un hospicio, era como un hogar de paso que ahora llamaríamos, y también funcionaba como cárcel. Se fue haciendo paulatinamente después de las guerras, con la afectación de tantos soldados y tantas personas que padecían los efectos de la guerra, se pensó que había una necesidad sentida a nivel psíquico y mental, y que siempre se había pensado únicamente el cuerpo, ¿cierto?, como objeto de estudio, pero no la mente. Entonces, ante estas consecuencias de la guerra, ¿cierto?, llegaban estos soldados con lo que ahorita diríamos estrés postraumático, pero también otros padeciendo tal vez esquizofrenia o cualquier tipo de estos trastornos, y no había la forma de atenderlos. ¿Qué ocurrió? En este momento es cuando dicen definitivamente estos hospitales van a tener un cambio, y el cambio va a ser que vamos a incluir personas con esta condición de salud mental. Y ustedes tal vez lo van a escuchar en otros momentos. Binet y otros empezaron a hacer como una serie de estudios y a decir que pues iban a ser atendidos en un medio primeramente intramural, porque también viene de ahí ese concepto, o sea, deben estar institucionalizados estas personas y van a recibir una atención especial. Ya les continúo contando. Bueno, había en ese momento una posición dualista, ¿cierto? Fue el florecer de las ciencias, y en ese momento pues la medicina hasta ahora empezaba de una manera incipiente, entonces la psiquiatría como tal no existía ni se veía por ninguna parte. Recuerden que el modelo lógico y el modelo cartesiano siempre nos ha enseñado un dualismo, ¿cierto? Que quiere decir, hay una verdad y hay algo que no es verdad. Todo lo que consideramos verdad desde la ciencia es aquello que podemos medir, pesar, controlar y que tenemos una evidencia tangible. Philippe Pinel, como les contaba, es considerado el padre de la psiquiatría. Él empezó a hacer un proceso de atender, de volver estos hospitales, que eran asilos, como les cuento, envolverlos un lugar para la atención con para personas con dificultades mentales. Una de las cosas importantes que hizo también él fue resignificar, ¿cierto?, a los enfermos. Algo que hizo de manera revolucionaria fue que en una ocasión él realmente rompió con toda esta tradición, y lo que hizo, lo que ocurrió fue que un grupo de enfermeras empezó a protestar, ¿cierto?, a pedir sus derechos, y resulta que no había quien atendiera a los enfermos. Entonces él empezó a estudiar de ese grupo de pacientes quienes tenían como un nivel, ¿cierto?, todavía de orientación, quienes podían ser esas ayudas para el resto de pacientes. Entonces ahí se da cuenta que parte de la curación o del tratamiento es que los pacientes tengan unas ocupaciones o unos trabajos específicos por hacer, no solamente pues estén en una manera de cuidado y de protección permanente. Bueno, entonces pasamos del hospital, que era considerado caridad y un lugar de control social, ahora lo consideramos un lugar para tratar enfermos y medicalizarlos. Esto que les cuento que hizo Pinel fue en el año de 1793. ¿Listo? También se hablaba que la enfermedad mental inicialmente era considerada como una alienación mental, producida por la pérdida del libre albedrío y consecuentemente de la libertad,
Recordemos que cuando alguien está en un estado de estupor, en una crisis afectiva, lo primero que ocurre, o una de las cosas que ocurre, es esa división del yo y una alteración de el sí mismo con la realidad. Entonces planteaban ellos, para recuperar la libertad como el libre albedrío era necesario recuperar la razón. Por eso se habla que en el paciente con enfermedad mental hay una alteración en la razón, ¿cierto? Él no está viendo las cosas como realmente son. Bien, otro personaje importante en este poco de historia que les quiero comentar fue Esquirol. Él enumeró las 5 principales funciones del hospital. ¿Listo? El primero era garantizar la seguridad del personal, ¿cierto? Enfermo y de sus familias. Liberar a los enfermos de influencias externas, vencer sus resistencias personales, someterlos a un régimen médico e imponerles nuevos hábitos intelectuales y morales. Entonces vemos cómo empieza a desarrollar unas funciones terapéuticas. En estos inicios de la psiquiatría como ciencia, hubo pues también una dificultad, y fue que con el tema de que emigraron cantidad de personas a estos hospitales psiquiátricos, no había todavía una forma concreta para diagnosticar. Entonces eso tardó tiempo. ¿Listo? Bien, eso es un poquito de historia como para que tengamos claro de dónde viene, porque pensamos, siempre tenemos el modelo que conocemos hoy día, pero no tenemos un antes. Entonces pienso que siempre que tengamos frente a nosotros un caso de un paciente con enfermedad mental, podamos recordar de dónde viene todo esto. Bueno, entonces vamos a continuar. Hay un movimiento que se conoce como la antipsiquiatría, que ha sido una de las experiencias que ha producido más literatura y obviamente también ha tenido un choque directo con la parte médico-clínica. Entre los que se destacan tenemos a Ronald Lane, quien escribió un destacado libro que conocemos con el nombre del Yo Dividido. Esta es una obra pionera porque él expone precisamente cómo fue este tema de la alienación, ¿cierto?, de las personas con enfermedad mental. Y empieza pues con una serie de nuevos paradigmas y nuevas formas para comprender esta parte. Bueno, vamos a pensar un momento, yendo en este orden que vamos, que a nivel de salud mental hablamos de que hay unos tipos de crisis, ¿cierto? Hay unas crisis que pueden ser evolutivas o accidentales. Entonces, para que tengamos como esos dos marcos para leer una situación. Cuando se refiere a crisis evolutivas, hablamos de procesos normales del desarrollo físico, emocional o social. En tales momentos, en el paso de un periodo de la vida a otro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos decir del niño adolescente, hay unos cambios, o del adolescente a adulto, asumir unas responsabilidades. Entonces, viéndolo así, esta crisis evolutiva tendría un periodo transitorio donde el individuo no se comportaría como lo venía haciendo hasta entonces, pero aún no habría adquirido una nueva organización. ¿Qué estamos diciendo? Que estas crisis evolutivas son momentáneas, ¿cierto?, y hacen que la persona pues tenga un desajuste, pero luego permite que vuelva a la normalidad. Entonces también podemos pensar en otra crisis evolutiva, el cambio de la edad en una mujer o en un hombre, ¿cierto? Cuando empieza, digamos, lo del climaterio, ¿cierto? La pérdida ya del periodo en la mujer, todas las manifestaciones físicas, psíquicas, psicológicas.
Cuando queda el nido vacío, quedan apenas la pareja, se van los hijos, esto genera una crisis, ¿cierto? Una reacomodación. Entonces, en este sentido hablamos de las crisis evolutivas. Crisis accidentales son cuando son precipitadas por algo, por alguna pérdida que es inesperada. Por ejemplo, quedar desempleado, separarme de mi pareja, la muerte de un ser querido. Entonces, esta crisis accidental va a generar una perturbación emocional, ¿cierto? Que si no se trata o se deja que continúe en el tiempo, pues puede generar de base una enfermedad mental. Y lo hemos visto con los casos que estuvimos estudiando. Bueno, esto a manera de introducción. Ahora vamos a ir con la segunda parte que tiene que ver con la ley 1616 de 2013 y aquí solo lo vamos a mencionar, pero vamos a ver si tenemos tiempo para, si no es ahorita, pues obviamente va a ser en la próxima, para resolver el tema de, y que quede claro, qué es la prevención y qué es la promoción de la salud mental. Primero que todo vamos a definir esta ley como vamos a comprender la salud mental. Es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Ese es el primer concepto que tenemos que tener claro, ¿cierto? Es un comportamiento de interacción que se da entre el individuo, entre otros individuos, pero también entre la sociedad. Por eso cuando hay una ruptura en esa serie de relaciones, podríamos estar pensando que hay un desajuste a nivel mental. Bueno, aquí nos habla pues de unas definiciones, que es lo que vamos a ir tratando de resolver en estos dos encuentros. Y la primera tiene que ver con la promoción de la salud mental. Esta es una estrategia intersectorial y es un conjunto de procesos orientados hacia la transformación de los determinantes de la salud mental, que afectan la calidad de vida, en procura de la satisfacción de las necesidades y los medios para mantener la salud, mejorarla y ejercer control de la misma en los niveles individual y colectivo, teniendo en cuenta el marco cultural colombiano. Entonces, démonos cuenta que la promoción de la salud mental no es un ejercicio únicamente de las clínicas, de la EPS, sino es de todos los sectores de la sociedad, ¿cierto? En la empresa tiene que haber una persona de talento humano que, dado el caso, pueda llegar a orientar para obviamente remitir un caso de presunto desajuste emocional en alguno de los empleados. En un colegio, ¿cierto? Encontramos las orientadoras. En todos, si nos ponemos a estudiar cada esfera o cada sector de la sociedad, vemos cómo esto es tarea de todos. Primero es promover la salud mental, ¿cierto? Que es satisfacer esas necesidades de pronto emocionales. Si esta persona pues perdió súbitamente a su esposo, pues obviamente que va a tener un tiempo de recuperación significativo, si era la persona con la que compartió 20, 30 años de su vida. En ese sentido, recordemos que legalmente solo le van a dar 3 días, pero en 3 días ninguno de nosotros vamos a elaborar el duelo. Entonces, esta persona va a requerir pues un acompañamiento para que pueda continuar siendo funcional con su vida. El segundo punto que plantea la ley 1616 del 2013 es la prevención primaria del trastorno mental. Aquí, ¿a qué hace referencia? Son todas aquellas intervenciones tendientes a impactar los factores de riesgo relacionada con la ocurrencia de trastornos mentales, enfatizando en el reconocimiento temprano de factores protectores y de riesgo y en su automanejo.
Esto va dirigido ¿a quién? Individuos, familias y colectivos. Entonces, cuando hablamos de prevención primaria, hablamos de factores de riesgo, ¿cierto? Entonces diríamos, la violencia intrafamiliar puede ser un factor de riesgo, ¿cierto? El abandono, el consumo de sustancias. Entonces vamos a ir determinando cuáles son esos posibles factores de riesgo para, a su vez, implementar factores protectores que permitan que esta situación no se desarrolle. En tercer lugar, propone esta ley hacer una atención integral e integrada en salud mental. Básicamente se refiere a la concurrencia de talento humano y los recursos suficientes y pertinentes en salud para responder a las necesidades de salud mental de la población. Requiere que la promoción, prevención secundaria y terciaria, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación en salud e inclusión social. Entonces, siempre que hablamos de secundaria y terciaria, ya estamos hablando de que hay un diagnóstico, de que hay un acompañamiento interdisciplinar, ¿cierto? Psicólogo, psiquiatra, fisioterapia, trabajo ocupacional, terapia ocupacional. Entonces, esto es lo que requiere. En cuarto lugar, lo que plantea es una atención integral e integrada en salud mental. Nuevamente, busca que haya una promoción, prevención, ¿cierto? Y derivar a los ciudadanos de acuerdo a su necesidad. Quinto, nos define qué es un trastorno mental. Entonces es una alteración en los procesos cognitivos y afectivos, en el desenvolvimiento considerado normal con respecto al grupo social de donde emerge este sujeto. La alteración se manifiesta en trastornos de razonamiento, de comportamiento, de la facultad de reconocer la realidad y adaptarse a ellas. Entonces, trastorno mental es alteración en procesos cognitivos y afectivos, ¿cierto? Recordemos que hay primero, a veces puede ocurrir una despersonalización, ¿cierto? Lo que pasa con los casos de esquizofrenia, está el yo dividido, recuerden lo que quiere decir esquizofrenia, justamente mente dividida, la persona se disocia y no puede responder a las necesidades del ambiente. Entonces, afectivamente tampoco, ¿cierto? Expresa o si lo hace de manera inadecuada, porque justamente la persona tiene un desequilibrio. Y en sexto lugar nos plantea la discapacidad mental, que ya esta es un padecimiento. Recordemos que la discapacidad mental es permanente, ¿cierto? Entonces un chico, una chica o un adulto con síndrome de Down pues tiene unas condiciones particulares. Y en séptimo lugar nos habla del problema psicosocial, que ahorita lo vamos a ahondar con uno de los artículos que voy a estarles comentando. Se refiere básicamente al problema de ambiente, ¿cierto? Que puede ser positivo o negativo. No estamos hablando del ambiente natural, sino del ambiente familiar, interpersonal. Hablamos de familias disfuncionales, ¿cierto? Hablamos de relaciones tóxicas. Entonces, ¿cómo es ese ámbito psicosocial para el paciente? Entonces, es otro de los puntos que se debe trabajar. Octavo, la rehabilitación psicosocial. No se trata solamente de diagnosticar y decir, Pepe tiene este problema o esta enfermedad, sino cómo lo vamos a devolver a la sociedad para que Pepe pueda continuar con su vida pese a esta enfermedad. Entonces, básicamente, eso es lo que nos da a conocer esta ley. Y yo igual, como les dije, es una ley corta, tiene 17 páginas, ustedes la pueden revisar, la pueden buscar en internet y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo les voy a colaborar. Dentro de la promoción de la salud mental, a través de esta ley, se invita también a la escuela, ¿cierto? Al Ministerio de Educación, a los otros entes que en todas las esferas de la sociedad estemos hablando de qué es salud mental.
Entonces recordemos, por ejemplo, que aún hemos llegado al punto que hemos psicologizado todo y la gente utiliza nuestro lenguaje técnico en la calle y en el común, sin comprender realmente lo que significa. Entonces tenemos, es que tengo estrés, es que tengo la depre, ay, no, es que mire que mi marido es bipolar, ¿cierto? Ay, esa profesora parece esquizofrénica. Entonces vamos usando los términos psicológicos sin entender qué quiere decir. Entonces justamente una de las acciones de promoción en salud mental es promover campañas de buen trato y del tema anterior que les estuve hablando, que es violencia intrafamiliar, justamente y todo lo que tiene que ver con matoneo, todo lo que tiene que ver con situaciones que redunden en una disminución de la calidad de vida y de los afectos del ser humano. Entonces, por eso la escuela es tan importante para lograr este proceso. Bueno, entonces vamos a irnos a un artículo muy interesante que encontré, que les recomiendo, que se titula Política de Salud Mental para la Población Adulta Mayor en Colombia. ¿Cierto? Es un artículo actual, escrito por Carlos Molina de la Universidad Externado de Colombia, y él está en este artículo intentando hacer una comparación entre las leyes, ¿cierto?, que se han venido desarrollando en este tema en Colombia. Entonces vamos a centrarnos en este momento en los adultos mayores. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo podemos atenderlos? Y cómo propiciar que realmente tengan una calidad de vida y una salud mental adecuada o estable, ¿cierto? Bien. Permítame un momento, ya estoy revisando acá la parte que les quiero contar. Bueno, básicamente este autor toma dos artículos o dos leyes, ¿cierto? Hay una ley hay una política que es la política que se hace de salud mental, que esa se hace cada década, ¿cierto? Para evaluar y para propiciar nuevas condiciones favorables, en este caso para la salud colombiana. Entonces, la salud mental en estos 50 años pues ha tenido de alguna manera una reformulación y una mejora, podríamos decir, atendiendo el Consejo de la Organización Mundial de la Salud, que en octubre del 2019 planteó lo siguiente: la salud mental abarca una amplia gama de actividades, directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental, incluido en la definición de salud que da la OMS. Recordemos cuál es la definición. Es un estado de completo bienestar, ya sea físico, mental o social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de personas afectadas por dichos trastornos. Ya leímos lo que nos dice la ley 1616 del 2013, no lo vamos a volver a leer. Hay una encuesta, ¿cierto?, que se hace también acá en Colombia para darnos cuenta cómo han sido las cifras o cómo está la estadística a nivel de salud mental. Esta encuesta fue realizada en el 2015 y pudo discriminar que el 41% de los adultos mayores reportó síntomas depresivos. Esta es una de las enfermedades que es más prevalente en ellos y que requiere una atención óptima e inmediata.
Recordemos, si la depresión persiste, puede llegar a una idea o a un intento suicida. Otro factor asociado, se encontró que el 17.5% de los adultos mayores de esta encuesta del 2015 presentaban un deterioro cognitivo leve. Entonces, son dos situaciones que deben movernos como sociedad y plantearnos cómo vamos a atender a estas familias. En esta encuesta también se destaca que los resultados, sin desconocer la presencia de tensiones y desgaste afectivo, la vida familiar se constituye en un soporte fundamental para la calidad de vida y se nutre de rutinas y rituales que sostienen la unidad familiar. ¿Qué quiere decir esto? La convivencia familiar, el entorno, las redes que pueda tener este adulto mayor determinan su calidad de vida, para que se dé o no se dé estos dos trastornos que son los más sensibles para ellos. Hay un reto. Estas leyes hablan de autonomía y dignidad, pero les quiero contar algo que ahorita revisando este material para ustedes acabo de encontrar. Hablamos de autonomía y dignidad y hablamos de que queremos una vejez activa, pero si hay un compromiso con un deterioro leve a nivel cognitivo, pues sabemos que el cognitivo puede ser leve, moderado o severo. En algunos casos llega a severo porque hay patologías asociadas, ¿cierto? Entonces tiene diabetes, tiene hipertensión, ahora tiene un deterioro cognitivo leve, que se le están olvidando las cosas, que no se acuerda de los hijos, que solo habla, que le preguntan por ayer y no sabe, que le dicen qué día es hoy y no sabe. Entonces, démonos cuenta que estos pacientes, adultos mayores, tienen una prevalencia alta de depresión y de un deterioro cognitivo mayor. Entonces, ante esta situación, ¿qué ocurría? Antes, en la ley colombiana, se hacía un proceso de interdicción. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona, que este adulto mayor, sea hombre o mujer, sus hijos, si había tenido hijos, alguno de sus hijos iba a asumir la custodia permanente de él, porque él no estaba en capacidad de decidir, porque él no sabe qué día es hoy, porque él no sabe dónde están los zapatos, no se los puede colocar o los guarda en la nevera, ¿cierto? Está teniendo conductas irreverentes. Entonces había había una ley que permitía que se hiciera el proceso de interdicción. Con sorpresa descubro que hay una nueva ley, que es la ley 1996 del 2019, donde se quita esta figura de interdicción. ¿Qué quiere decir eso? Ya no le quitan las facultades, pese a que la persona por su estado de salud las ha perdido, ya alguien no va a asumirlas. Obviamente, desde la ética y la moral, todos como sociedad, en este caso su familia o sus hermanos o sus sobrinos o alguna persona, va a tener que velar por la atención y el cuidado de esta persona. ¿Qué más destaca este artículo? La política pública del 2015 hace un énfasis interesante en la atención de las demencias, sobre todo en los trastornos neurocognitivos mayores y la depresión. Y para este fin elabora unas guías que ustedes las pueden encontrar con el nombre de Guía de Depresión en Adultos Mayores, por ejemplo. ¿Para qué son estas guías? Para reconocer, identificar, pero a su vez darle un adecuado manejo a la persona mayor. Como conclusiones o hallazgos que nos da Carlos en su artículo son: las políticas colombianas están con un marco de derechos. Hay una participación social, ciudadana, donde se ha tenido en cuenta, por supuesto, la ley de leyes, que es la Constitución, entonces se han escrito con sentido y con propósito. Eso es algo favorable, ¿cierto? No han sido pensadas allá en otro contexto, sino en el aquí y el ahora de Colombia. La política de envejecimiento y vejez del 2015
reconoce que Colombia se enfrenta a un proceso de envejecimiento que va bastante rápido, ¿cierto? Entonces, plantean que para el 2037, momento en el que la sociedad colombiana se considerará formalmente envejecida, en el 2037, habrán más adultos mayores que niños, adolescentes y adultos. Entonces, miren cómo estamos en un proceso de envejecimiento avanzado. La política del 2015 también reconoce que el envejecimiento humano es una construcción social, más que un proceso lineal o estático, pero no está claro que ninguna de las dos políticas asuma la salud mental como una construcción similar, lo cual corresponde a un vacío en la concepción de esta y una limitación para su aproximación más amplia en ambas políticas. Sí, el envejecimiento es una construcción social, pero no es solamente si es que ha sido un invento de este tiempo, que no, sabemos que igual hay una pérdida de capacidades, ¿cierto? Y que hay un deterioro en los sistemas. Entonces, eso no lo podemos negar. Entonces, tenemos que adaptar las políticas, los sistemas a la situación. Cuando la mayoría de la población envejezca, pensemos, ¿quiénes van a producir? ¿Quiénes van a mantener el resto de la sociedad? ¿Quiénes van a ser la mano de obra si la mayor parte de la sociedad ha envejecido? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Es de rescatar la asociación que se puede establecer entre envejecimiento activo y la promoción de la salud mental, como un propósito asociado con la población que envejece. Pero además, si en los colectivos humanos los roles son definidos de manera más relacional y no solo en términos demográficos o individuales, existe un espacio de oportunidad para la articulación de ambas políticas. Recordemos el envejecimiento activo. Bogotá fue el que estableció obviamente el programa bandera de centros día. Centros día son esos lugares donde los adultos mayores pueden ir algunos días de la semana, pueden hacer actividad física, actividad cognitiva y recibir un almuerzo, y pueden ir otros días a hacer otras actividades. ¿Qué buscan esos centros días, esos centros de atención? Mantener, ¿cierto?, las capacidades y mantener el envejecimiento activo, que propenda obviamente en una buena salud mental. Y obviamente allí también en estos centros días se reconocen adultos mayores que estén pasando por situaciones de riesgo potencial. Otra de las conclusiones que nos brindan: guarda consistencia, por ejemplo, las dos políticas públicas de las que estamos hablando. Aún antes de llegar a la vejez, abordar las inequidades y vulneraciones estructurales, previniendo parte de las afectaciones en salud mental. Las dos políticas están pensando, bueno, vamos a hacerlo antes, vamos a hacer promoción, vamos a hablar de salud mental en las escuelas, en los colegios, en los jardines infantiles, en las empresas, para que si esto llega, la persona tenga un conocimiento previo. Bueno, asimismo, la política de envejecimiento humano y vejez 2015-2024 no establece la carga en salud mental y otras áreas de salud asociadas a las inequidades acumuladas y asociadas con envejecer en nuestra sociedad, en un país de marcadas inequidades como Colombia. ¿Qué quiere decir? Y es un dilema que hay en este momento. Ya para internar o hospitalizar a un paciente con alguna crisis, como dijimos, evolutivas o situacional, es muy difícil. Ahora los familiares deben asumir el cuidado de sus familiares, y a veces pues las personas no cuentan con las formas, y adicional cuando los pacientes no tienen una conciencia de enfermedad y no toman el medicamento. Entonces esto hace que sea imposible y obviamente hace que haya mayor aumento de enfermedad, ¿no?, y de riesgos, no solamente para una, sino para todo el contexto familiar.
Algo que es importante decir, esto aparece en la ONU y tenemos que ser también realistas. En todo el mundo, los problemas de la salud mental se cuentan entre las causas principales de discapacidad y de reducción de la calidad de vida. Es evidente que los problemas de salud mental no son un resultado inevitable del envejecimiento, pero el envejecimiento de la población hace prever un aumento importante del número de personas de edad que padezcan enfermedades mentales. Entonces tenemos que ver también cómo podemos minimizar este impacto, porque realmente que lo vamos a tener un fuerte impacto por esta situación de aumento de vejez, de envejecimiento, y pues ese es el reto que tenemos, ¿cierto? Bien. Bueno, brevemente yo les dejé, quiero que toquemos en este momento, yo les había dejado a ustedes el artículo de estrés académico, deserción y estrategias de retención de estudiantes en la educación superior. Es un artículo del 2014. ¿Por qué me llamó la atención este artículo? Porque fue una revisión sistemática. Las personas que lo realizaron tuvieron en cuenta casi un periodo, una década, o sea, 10 años, para abordar esta problemática, ¿cierto? ¿Por qué algunas actividades o situaciones o nomás el ingreso a la universidad genera estrés y angustia en los estudiantes? Vamos a ver que lo primero que encontraron ellos es que hay una cifra de 47.2, ¿sí?, de depresión en los estudiantes. ¿Y por causa de qué? De la ansiedad y la depresión. Un estudiante que no sabe manejar los nuevos retos, las nuevas propuestas, las nuevas situaciones que le están presentando en la academia, pues va a tener dificultades, ¿cierto? Una persona que no sea autónoma, una persona que no sabe organizar su tiempo, que no tiene hábitos de estudios, pues va a entrar en crisis, ¿cierto?, en el primer momento de que empiece sus estudios. Me llama la atención, acá hay varias cosas que me llaman la atención de este artículo, y una de ellas es que los estudiantes, hay más estudiantes con menos condiciones académicas. En el periodo de 1998 al 2008, revisando, ¿cierto?, cómo fueron estos ingresos, en el IFEX los estudiantes obtuvieron menos porcentajes a nivel académico, o sea, obtuvieron los mínimos. Esto nos habla de que más estudiantes con menos condiciones académicas. Hay mayor vulnerabilidad económica. Antes los estudiantes que asistían tenían una posibilidad de que les ayudaban sus padres con sus estudios, tenían 2 salarios mínimos, pero ocurre que ahora solamente hay un salario mínimo, ¿cierto? Y que ellos mismos pues tienen que trabajar. Además, otra característica importante es que eran estudiantes con mayor edad. Estudiantes con mayor edad que han dejado un tiempo sin estar involucrados en la parte académica, entonces son personas que les cuesta más leer, hacer una lectura comprensiva, hacer una lectura crítica, ¿cierto? Y tienen más dificultades. Todo eso redunda pues en su desempeño, en su bajo desempeño académico y por supuesto en su estado emocional. Hay un deterioro en el capital cultural de los estudiantes que ingresan a la educación superior. Deterioro del capital cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que en pruebas mínimas, como la que hace el IFEX, no hay una comprensión, no hay
unos niveles mínimos de lectura, o sea, en lectura, en matemáticas, en temas que se supone que todos deberíamos conocer. Por esta razón, muchas instituciones educativas, dentro de sus planes y programas, tienen el área de, no le llaman acá de retención de estudiantes, sino de acompañamiento estudiantil, ¿cierto? Entonces, desde que inician, a veces hacen estilo colegio, la figura de colegio, que llaman a los acudientes, les hacen reunión de padres, a los primíparos, les explican cómo son las metodologías, cómo es el reglamento de la institución de la universidad, ¿cierto? Y en los primeros semestres hacen un acompañamiento para evitar la deserción escolar y obviamente que afecte la salud mental de los estudiantes. Entonces ha sido una estrategia que ha funcionado muy bien y que muchas instituciones las tienen y que cualquier estudiante, sin importar el semestre en el que se encuentre, puede acercarse y pedir un acompañamiento de este tipo. Bueno, eso se llaman programas de permanencia. Entonces vamos a ver cómo estimulamos a estos nuevos estudiantes para que no solo inicien su carrera, sino que la terminen. Se llaman programas de permanencia y deben existir en todas las universidades. También han hecho esto también con bienestar universitario, entonces motivan a los estudiantes a través de brindarles un descuento por actividades culturales, actividades deportivas, darles reconocimiento. Todo esto pues ha fortalecido que los estudiantes puedan permanecer y no haya una deserción. A nivel de educación presencial, nos comentaban que el 48% estaba teniendo deserción y a nivel de programas a distancia un 60%. Entonces, si nos damos cuenta, son índices bastante altos y podríamos decir que la mitad de los estudiantes que ingresan solo se va a graduar la mitad de ellos. Inciden varios factores, como es el económico, características de personalidad, características culturales, motivación, expectativas de la carrera. No, es que yo me puse a estudiar derecho porque es que a mi papá lo metieron a la cárcel y eso fue injusto, entonces yo quiero estudiar derecho para hacer justicia por él y por todos, ¿cierto? O yo estudié psicología porque mi abuelita es enferma, ella sufre de depresión y yo la quiero ayudar. Entonces casi siempre el estudiante, o yo estudio administración yo estoy estudiando administración de empresas porque a mis padres le quitaron la casa y entonces yo quiero aprender a cómo es que se maneja el dinero y para que esto no nos vuelva a pasar. Casi siempre los estudiantes manejan un discurso en relación a esas primeras nociones o ideas, ¿cierto?, respecto a lo que es una profesión. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Vamos estudiando, vamos leyendo y decimos, ay, no, esto no era como pensaba, ay, yo pensé que esto era diferente. Pero realmente a todos nos ha ocurrido y hace parte del proceso formativo que no tiene únicamente que ver con contenidos académicos, sino con ese proceso formativo como persona, ¿cierto? Cómo poder hablar en público sin que me dé pena, cómo mejorar mi escritura, cómo escribir sin errores ortográficos, cómo hacer una lectura comprensiva, ¿cierto? Cómo desarrollar mis competencias argumentativas, críticas, propositivas. Entonces, todo eso tiene que ver con la parte formativa. Les di este artículo porque considero importante, como ya les decía inicialmente, el estudio fue hecho en 10 años y pues allí nos dan elementos que nos pueden servir para comprender pues este fenómeno de la deserción escolar, pero también cómo está relacionado en ocasiones con un factor de salud mental, ¿cierto? Y de un desajuste que puede llegar a tener el estudiante. Entonces, les pido que si les surgió alguna pregunta sobre este artículo, sobre lo que hemos venido trabajando, por favor me lo hagan saber para poderlo resolver. Pueden ir anotando.
Bueno, ya para terminar, quiero compartir aquí la discusión que que elaboraron en la Universidad del Bosque y se titula de la siguiente manera: Prevalencia de los diagnósticos de salud mental en Colombia. Análisis de los registros del Sistema Integral de Información de la Protección Social. Acá encontramos, ¿cierto? Es todo una compilación de cómo ha sido el proceso de salud mental. Entonces, si me permiten, voy a ir haciendo acá un compartir para que podamos tener una comprensión mejor de esto. Se encuentra que son las mujeres quienes más consultan y demandan servicios de salud para evaluación e intervención de eventos en salud mental, con una importante diferencia con respecto a los hombres. Es interesante considerar que en eventos como los trastornos de ansiedad, los relacionados con estrés y los afectivos, tienen un número de registros de atención muy superior para las mujeres. Esto concuerda con lo que hasta el momento ha demostrado la evidencia científica en cuanto a las diferencias de género en los trastornos mentales y del comportamiento. En este orden de ideas vale la pena mencionar estudios como el de Arenas, en los cuales se confirman tendencias de mayor prevalencia de trastornos de ansiedad en mujeres en edad reproductiva. Reflexionaron sobre las diferencias entre hombres y mujeres en diversos eventos en salud mental y concluyeron que las mujeres presentan prevalencias más altas de trastornos psicóticos, del estado de ánimo y de ansiedad con respecto a los hombres. Entonces, miren, este es un indicador para tener en cuenta. Por otra parte, la mayor proporción de diagnósticos para el sexo masculino corresponde al consumo de sustancias psicoactivas, lo cual se puede deber principalmente a la mayor cantidad de consultas y de necesidades de intervención para los hombres frente a este diagnóstico y el estigma social asociado al consumo de psicotrópicos para las mujeres. De hecho, se ha llegado a afirmar que la tolerancia social de la dependencia en la mujer es menor, padeciendo mayor rechazo social y discriminación. Entonces, los hombres tienen una mayor tendencia al consumo de sustancias psicoactivas y, obviamente, de bebidas alcohólicas. En términos generales, la mayor carga de enfermedad para la salud mental está dada por los trastornos relacionados con el estrés y los somatoformos, lo que incluye la mayoría de eventos asociados a experiencias que afectan la salud de las personas y para las cuales no existe una explicación desde el punto de vista médico. Además, estos trastornos están asociados a una pobre capacidad de afrontamiento, adaptación y manejo de situaciones estresantes de la vida cotidiana u otras más graves, para las cuales no hay una atención oportuna por parte del sistema de salud o bien no hay percepción de riesgo por parte de la población en general. Entonces hay otros trastornos relacionados, ¿cierto? Como el que sabemos, el estrés y, por ejemplo, ahorita en respecto al estrés hablamos de dos síndromes, ¿cierto? El síndrome de burnout, que es el síndrome de la persona quemada por el trabajo, ¿cierto? Sobrecarga laboral hace que la persona ya no tenga una funcionalidad, tenga un deterioro no solamente físico, sino también a nivel de salud mental. Y hablamos también en este momento del tecnoestrés. El tecnoestrés ahorita lo estamos viviendo la mayoría, que es estar conectado la mayor parte del día a una máquina, ¿cierto? Entonces esto nos genera tensión, nos genera angustia, no tenemos privacidad, los que estamos haciendo trabajo en casa, porque nos escriben, nos mandan mensajes y estamos ahí y cada vez que entra un mensaje como que saltamos y como que brincamos de la silla y entonces hemos perdido la privacidad. Eso es una de las cosas que respecto al tecnoestrés también se han desarrollado y es la pérdida de la privacidad. Eso tiene un efecto
bastante serio en cualquiera de nosotros. Lo segundo, también la sobrecarga de trabajo, ahorita adaptándonos a todas estas nuevas tecnologías. Entonces la mayoría, uno presupone que el estudiante o el estudiante presupone que el profesor domina a la perfección todos los programas y obviamente que no, jóvenes, existe una cantidad de software y de cosas que todos nos tenemos que poner en la tarea de comprenderlos y de relacionarnos con ellos para poder ejecutarlos. Entonces eso también genera estrés, utilizar un programa que yo no había conocido, perder la información, entonces todo eso nos genera estrés y angustia. Entonces, y pues puede producir también lo que acabamos de decir, enfermedades también psicosomáticas, ¿no? Bien. A nivel, vamos a mirar acá el balance cómo es entre lo contributivo y las personas subsidiadas. Vale la pena resaltar que existe un mayor número de registros de prestación de servicios en la materia para las personas afiliadas al régimen contributivo, superando por un amplio margen al subsidiado. Además, cabe mencionar que la proporción de consultas particulares es mínima. ¿Debido a qué? También les cuento. La psicología pues también es una especialidad. Entonces realmente a las personas les dan 2 citas al año. Y a veces la persona estando con ideación o intento suicida, imagínate esperar una cita en 4 meses y lo necesita ya. Entonces, des en cuenta de esta situación también que es importante. Llama especialmente la atención que las mayores prevalencias de eventos en salud mental se encuentran en los departamentos con menores índices de densidad poblacional, con excepción de Bogotá, que ocupa el segundo lugar en prevalencias globales y es donde se registra el segundo lugar y mayor proporción de servicios de salud mental hasta la fecha de corte. Debido a la naturaleza de los datos suministrados, no es posible hacer mayores análisis a profundidad según esta área geográfica, por lo que es importante en futuras experiencias ampliar la información con respecto a esta variable y establecer comparaciones directas para tener panoramas regionales más claros de la salud mental en todo el país. Y recordemos, aunque hay un sistema, por ejemplo, estos datos son tomados de CISPRO, que es un sistema nacional donde se registra, ¿cierto?, todas las eventualidades. Por ejemplo, en Bogotá, en el Centro Regulador de Urgencias, hay una base de datos donde se registra número de llamadas, se hace una distinción entre hombres, mujeres y niños que llamaron a la línea de atención por ideación suicida, cuántos fueron, Pese a que hay estos sistemas o estos programas, todavía, por ejemplo, en ciudades así como Ibagué, no hay unos datos fehacientes y veraces respecto al tema de salud mental. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. Yo, por ejemplo, para hacer este rastreo que les estoy compartiendo, me tomó bastante encontrar, primero, fuentes confiables, artículos veraces, ¿cierto? Porque pues, ¿para qué nos vamos a poner a leer o a compartir un artículo del año 2000? Cuando hoy en día hay más avances y más cuestiones. Entonces, ese es el panorama, jóvenes, un poco de historia, la ley 1616 del 2013, estos 2 artículos y el llamado especial para ampliar nuestra atención y nuestro cuidado a los adultos mayores, porque ellos son pues una población vulnerable y que también requiere atención. Recordemos que Ibagué es la segunda ciudad con mayor número de adultos mayores a nivel nacional y la atención que se brinda no es oportuna ni eficaz en la mayoría de los casos. Quiero contarles,
yo acompaño dos grupos de adultos mayores, uno el día jueves y otro el día viernes, los acompañaba de manera física, ¿cierto? Era un espacio como una especie de centro día, tenía un total de 70 adultos mayores o 80, oscilaba 35, 40 cada grupo. ¿Y qué ocurrió con el efecto de esta situación que estamos viviendo ahorita, de salud, esta contingencia? La estrategia que he tomado es llamarlos telefónicamente, saber cómo se encuentran, hacer ese acompañamiento, porque pues muchos viven solos, o los hijos viven en otras ciudades, tienen varias enfermedades prevalentes, están en condición de pobreza. Entonces hay que ver y hay que buscar estrategias para acercarnos. Por ejemplo, esta situación actual, obviamente, y desde ya se están planteando varios estudios e investigaciones, va a tener unos efectos en la salud mental de todos. Los hijos se veían ocasionalmente con los padres, nomás pensemos en eso, los niños de escuela o los niños de colegio. Y ahora pasan la mayor parte del tiempo, o sea, todo el tiempo, llevamos ya 2 meses, van a ser 2 meses, con sus padres. Entonces se han perdido espacios de privacidad, espacios de juego, espacios de interacción social con mis pares, con mis otros compañeros, de jugar, de cantar, de hacer educación física, ¿cierto? De interpretar un instrumento. Entonces eso va a generar unas afectaciones. Probablemente en estudiantes que sean totalmente autónomos puede ocurrir un revés, ¿cierto? Que ya van a empezar a que si no está con la supervisión constante, él no puede hacer las tareas. Ah, es que mi mamá antes estaba conmigo, es que mi mamá y mi papá, sí, pero porque estábamos pasando una situación. Entonces, démonos cuenta cómo esta situación pues va a propiciar también un cambio, primero en nuestras relaciones como seres humanos, que es lo que justamente nos hace humanos. Nosotros no, porque un simulador no puede emular a un tutor, porque él va a reproducir la información, pero él no va a preguntar cómo estás, cómo te sientes y tu familia, cómo les ha ido, cuéntame, en qué te puedo ayudar. Entonces hay una ruptura en nuestras relaciones, en nuestros sentires, en nuestros espacios de interacción. Nosotros somos seres sociales, no somos seres para estar reducidos a un solo espacio y todos y solo con 4, con 6, solo con 6 y 4 personas. No, ¿cierto? Y eso pues ha generado, me imagino que ustedes se han dado cuenta, un choque importante en este tiempo, en las riñas familiares, en los conflictos y lamentablemente en la violencia intrafamiliar y en otros casos extremos a ideación y a una consumación de ideación suicida, porque no hay unos espacios para dialogar, porque no hay otros espacios para yo salir de mi rutina, si no estoy confinado en el mismo lugar. Entonces, pienso que esta situación que estamos viviendo es un gran reto para la salud pública en Colombia, porque propicia y permite que pensemos en planes de promoción y atención en salud mental para niños en primera infancia, niños en primaria, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Cada uno tiene unas características diferenciales que si no son atendidas como corresponde, pues vamos a ver un detrimento, vamos a ver un deterioro en la condición de salud y de bienestar. Entonces creo que la invitación es esa, es a estar alertas, a cuidarnos y a conocer, obviamente, cómo podemos promover y prevenir la salud mental. Quiero dejarles como recomendados, si me permiten, unas películas sobre el tema de salud mental. Hay varias. Y también varios libros. Hay uno que ha marcado mi vida en relación a este tema y es El diario de una esquizofrénica. Es un libro desgarrador de una mujer que padece esta enfermedad. Entonces, igual es desde el punto de vista psicoanalítico. Entonces, esto lo hace aún más denso y un poco
más fuerte para comprender. Quiero también recomendarles del primero, de lo que les estuve comentando respecto a la historia. Esto como parte de la fundamentación para poder compartirles, lo encontré en Salud Mental y Atención Psicosocial. Es un libro escrito por Paulo Amarante. Es un libro que este autor es brasilero y él justamente empieza a hacer primero todo este marco histórico de la salud mental, pero también creo que Brasil es un buen referente para Colombia en modificaciones, en cambios, en estructuras para la salud mental, ya que ellos han hecho planes y programas que propenden por ese acompañamiento. Primero, desinstitucionalizarlos. Ellos definitivamente no están de acuerdo con mantener a los pacientes psiquiátricos o con enfermedad mental hospitalizados. Dicen que deben estar en su medio familiar, pero a su vez sí expresan que es bueno brindarles un acompañamiento en terapia ocupacional, porque definitivamente que una persona pueda estar ocupada haciendo algo permite que supere más rápido esta crisis emocional. Es un excelente libro, es un libro corto, no sé si yo lo encontré en la página de mi universidad, pero es un libro que vale la pena eh, leer. Y también, por supuesto, El Yo Dividido de Ronald Line, que es un libro clásico sobre este tema. Algunas películas que les animo a ver: Animación en la sala de espera, esos son los títulos. La primera, Animación en la sala de espera. La segunda, La guerra de los locos. La tercera, María de mi corazón, inspirada en un escrito de Gabriel García Márquez, pero llevado a la escena cineasta. Entonces es una película que vale la pena ver. Cada una de estas películas nos da una mirada de lo que es la salud mental. Esta película, que es hecha por un italiano, Marco Bellocchio, se llama Locos de Desatar. Y este, que es un documental, se llama 1% de esquizofrenia. Julio Medán es el que lo hace, y con esto lo pueden encontrar. Cualquiera de estos de estas películas recomendadas. Y hay una que también es de Robin Williams, que se llama como Amaneceres. Y si ustedes recuerdan, también los primeros pacientes o los primeros enfermos aún sufrieron electrochoques y todo, ¿no? Se creía que con terapia de choque se curaba la enfermedad mental. Luego de tantos intentos se dieron cuenta que realmente esa no era la mejor forma. Entonces, Amaneceres de Robin Williams es también una excelente película. Y obviamente una que no puede quedar por fuera es Una mente brillante, que es una historia real, y también nos hace pensar, porque creemos que la enfermedad mental está por allá lejos, por allá en otros lugares, que les tocó a otros. No. Tenemos que también desmitificar estas ideas que tenemos respecto a la salud mental y pensar que hay médicos, presidentes, cirujanos, psicólogos, profesores que pueden haber padecido o padecen una enfermedad mental, y lo que ocurre es que ellos la tienen estable, ¿cierto? Han aprendido a vivir con la enfermedad. Entonces tenemos que desmitificar y pensar que eso es a los otros, o que le pasó a ese porque estuvo allá en el ejército, entonces por todo eso que escuchó le pasó eso. No, jóvenes, la enfermedad mental puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida, y no estamos exentos. Entonces por eso tenemos que ampliar y justamente romper esos prejuicios respecto a la enfermedad mental. También en parte de la historia, que ustedes ojalá un día puedan leerla porque es maravilloso, o sea, es muy diciente. A los locos, como se llamaban también despectivamente, lo que hacían en la antigüedad
los subían a los barcos y los llevaban por allá, los dejaban en una isla solos, imagínense, ¿quién tenía la culpa de haber nacido enfermo? Y los desterraban, literalmente los desterraban. Entonces, como dicen, no podía existir un loco. Pero en otros, ¿cierto? Los griegos tenían el borracho del pueblo y lo tenían a propósito para que fuera de ejemplo para los otros. Pero la locura, las personas que sufrieron de enfermedad mental, sufrieron muchísimo. Los golpeaban, los encadenaban, los desterraban, los asesinaban. Entonces, menos mal hemos venido evolucionando y nuevamente les hago la invitación. Eh, Parte de promover la salud mental es incentivar la necesidad de acudir tempranamente al apoyo médico, psicológico, psiquiátrico. Es también desmitificar que es que yo me voy a volver un adicto, que yo porque tengo que tomarme esas pastillas para dormir, no, es que eso también le pasaba a mi mamá y ahora me pasó a mí, entonces, no, hay un medicamento que lo ayuda a estar bien, que lo ayuda a ir a su trabajo, que lo ayuda a hacer lo que tiene que hacer, entonces, ¿cuál es el problema con eso? Entonces tenemos que generar esa conciencia social que la enfermedad mental es como si habláramos de las enfermedades cardiovasculares o habláramos de las enfermedades respiratorias. Entonces tenemos que generar esa sensibilización y también, por supuesto, quitar el tema de la burla, ¿cierto? Porque normalmente entonces es la burla. Si alguien está haciendo algo inapropiado, entonces automáticamente lo que vamos a hacer es burlarnos, hacerlo sentir mal, no sabe, parece un loco. Y aún como dicen, ay, mire, ese es el loco del pueblo, cuando uno va y visita un pueblo pequeño. Entonces, todos estos ejercicios jóvenes no solamente pues es de adquirir conocimiento, que es muy importante respecto a las leyes, respecto a las formas de abordar estas problemáticas, sino también tiene que ver con cómo lo estoy asumiendo, asimilando y viviendo en mi vida cotidiana. Porque para qué nos sirve recitar a Michel Foucault, recitar a Esquirol y yo me voy a recitar a no sé quién. Y en la vida cotidiana trato de bipolar a mi profe, trato de depre a mi mamá, cómo son esas expresiones que tengo con los otros. Entonces, esa también es la invitación para que pues esto realmente sea efectivo y contribuya no solamente a la salud mental de los otros, sino a nuestra propia salud mental. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero que cuando nos veamos pues resolver todas las dudas que tengan y recordarles que pues vamos a profundizar ya en el resto del tema, cuál es la diferencia entre prevención y promoción y especialmente también la invitación es cómo lo podríamos propiciar allí en nuestras comunidades y en este caso, ojalá pensar en una forma de hacerlo en este tiempo de cuarentena que continuamos. Es un gusto poder compartir con ustedes y espero verlos el sábado. Entonces, que estén muy bien. Muchas gracias.